¿Qué significa que una vida sea dedicada a Dios? Que un niño, que una niña sean dedicadas a Dios. En el primer libro de Samuel, el capítulo 1, versos 27 y 28, la palabra de Dios dice así: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Estas son palabras de Ana, la mamá de Samuel. Esta mujer le pedía a Dios un hijo. Y por mucho tiempo pidiendo a Dios un hijo no lo tenía. La historia está registrada en Primera de Samuel, precisamente, donde esta mujer un día fue al templo. Y allí dice la Biblia, derramó su alma, derramó su corazón, pidiéndole a Dios un hijo. Y allí, en esa oración, ella le dijo: Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti, te lo voy a devolver para que te sirva. Y Ana concibió y tuvo precisamente a Samuel. Cuando ya Samuel había crecido, ella no se olvidó de la promesa que le había dado a Dios. Y estas palabras son las que ella expresa, y que quizá cada padre debería expresar una manera de gratitud a Dios, porque todos los hijos vienen de Dios. Son una bendición de Dios. Ella dice estas palabras: por este niño oraba. Como puede decir Luis y Raquel hoy día, por esta niña oraba. Y lo tienen en los brazos, porque ya tienen 2 niños. Por esta niña oraba y Dios me dio lo que pedí. Aleluya. Yo pues, dice Ana, lo dedico también a Dios, para que todos los días Él viva sirviendo a Dios. Y dice las Escrituras, terminando este texto de la Biblia, del versículo 28 del primer capítulo de Primera de Samuel, que Ana adoró a Dios. Ahora se imagina a esta mujer entregando su hijo a Dios. Y no era la entrega que viene a hacer hoy a Luis y Raquel, que lo entregan y luego se lo llevan a su casa. En este caso, Ana venía literalmente a entregárselo a Dios, es decir, a dejarlo en el templo para que viva ahí en el templo. Y ella no se puso a llorar por lo que estaba dejando a su hijo Samuel en el templo. Lo que ella hizo es que se puso a adorar a Dios, porque nuestros hijos deben ser causa de adoración. Hay cosas que nosotros nunca vamos a entender. Todo niño, toda niña viene a esta tierra sin saber absolutamente nada. Todo lo que aprenderá será lo que nosotros le inculquemos, le demos. El entorno en el cual se desarrolle nuestros niños, nuestra familia, el esposo, la esposa, todo lo que ocurra en casa, las palabras que les digamos, la forma como le hablemos, la manera como ve que actuamos, todo eso lo absorberá ese niño y será la causa de su desarrollo y lo que ocurrirá con ese niño o con esa niña. No hay diferencia entre un niño y otra niña del por qué uno es bien educado y otro es mal educado, del por qué un niño o una niña es respetuoso y otros son irrespetuosos, de por qué algunos niños son muy pacíficos y otros son muy violentos. ¿Qué hace que ocurra esto? ¿Por qué tiene que pasar que conforme pasa el tiempo nos vamos decepcionando de nuestros hijos porque no cubren la expectativa que nosotros teníamos con ellos?
Y comenzamos a mirar alrededor nuestro quiénes son los culpables. Pero ese niño o esa niña solo está reaccionando a lo que está recibiendo dentro de su entorno. Los padres, la familia cercana, las personas con quien convive, están ejerciendo una influencia poderosa sobre ese niño o sobre esa niña, de tal manera que con el paso del tiempo, ese niño o esa niña será el resultado de lo que vio, de lo que percibió, de lo que le dieron. La violencia o la malcriadez, entre comillas, como nosotros lo llamamos, solo es resultado de lo que pasó allí dentro del entorno familiar. Por eso, una de las cosas que tenemos que considerar mucho es que dedicar un niño a Dios, traerlo para dedicarlo a Dios, no es algo mágico. No es algo en donde yo traigo a mi niño o a mi niña, la dedico a Dios y entonces automáticamente será un ser angelical. No tendrá malas actitudes, ni malas palabras, ni será violento, sino que será un buen muchacho o una buena muchacha. No hay nada mágico en dedicar un niño o una niña al Señor. Porque aunque Dios se encargará de cuidarle, de protegerle de todo ente del infierno demoníaco y de toda obra de Satanás que tratará de destruirle, los padres y las familias cercanas juegan un papel sumamente importante en el desarrollo de este niño o de esta niña. Aquí es donde el papel de las personas que están cerca de ese niño juega un papel importantísimo. Podemos hacer la mejor ceremonia de dedicación, podemos hacer la mejor oración, podemos ungirle con aceite, pero si este niño o esta niña no es desarrollado o educado de manera correcta, podemos echar a perder un hombre o una mujer que estaba destinado para hacer el bien en esta tierra. Por eso, que cuando vamos a celebrar esta ceremonia, hay algunas cosas que nosotros necesitamos recordar, y es que la responsabilidad que asumen los padres al traer un niño a esta tierra o una niña a esta tierra es sumamente importante. Nunca debemos pensar que le damos la responsabilidad a Dios y entonces que ya Dios se encargue, mientras nosotros le damos una mala información y una mala manera de criarlo a este niño o a esta niña. Hay algunas cosas que Dios nos va a recordar en su palabra y quiero tratarlas con ustedes. En primer lugar, los hijos, dice la Biblia, son una herencia de Dios. El Salmo 127, versículo 3, dice así. Déjeme leerle, por favor, o lea usted en la pantalla o en su Biblia, el Salmo 127, versículo 3. Dice Dios aquí en su palabra: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es interesante, muy interesante que la Biblia diga que los hijos son herencia de Dios. Aleluya. Si usted entiende un poquito de lo que es una herencia, solo se hereda algo que no te costó a ti, que nunca lo adquiriste, que no trabajaste por ello. Es una herencia. Y los hijos son una herencia de Dios, es decir, los hijos son un regalo de Dios para ti. Aleluya, qué bonito. A mí me encanta cuando leo esto, que los hijos son una herencia de Dios. Que Dios te consideró a ti digno de que heredes uno de sus hijos. Mire, hermano, o sea, por eso nosotros decimos que los hijos son una bendición. Porque Dios, al contemplarte, con todos tus errores, con todo lo que pasó en tu alrededor y con tu educación, que quizás no fue de la mejor, con todo Dios dijo: tú te mereces un regalo mío, te voy a dar una herencia, tus hijos. ¡Wow! Eso debería hacerte pensar que conforme van creciendo deberías amarlos más, porque esa herencia que Dios te da
te ha permitido a ti desarrollarte como persona y has puesto todo de ti para cuidar esa herencia que Dios te ha dado. He escuchado a algunas personas decir, mi mamá, mi papá me heredó estos aretes, o me heredó este reloj, o me heredó esto y tengo que cuidarlo. Y personas cuidan mucho lo que recibieron de herencia de sus padres porque es un recuerdo, porque es algo que los mantiene vivos en su memoria. La memoria de papá o de mamá, me dejó tal cosa, me dejó esto, y lo guarda porque es una herencia, es algo valioso. Pues en esa misma dimensión, dice Dios, los hijos que tú tienes son herencia, son mi herencia para ti. Entonces, como es una herencia, usted necesita hacer todo lo necesario, todo lo mejor de usted para cuidar ese regalo que Dios les ha dado. Aleluya. Tiene que ser usted más de lo que haría cualquier persona normal. Por eso es que siempre se dice que nadie cuidará a sus hijos como sus propios padres. Nadie lo hará mejor. Pueden por ahí darles un abrazo, pueden por ahí darles un cariño, pueden por ahí darles algunos regalos, pueden por ahí cuidarles por un momento, pero nadie cuidará a los hijos como sus propios padres. Algo ocurre dentro de la naturaleza del ser humano cuando tienes tus propios cachorritos. Es algo maravilloso. Pero las personas no entendemos que estos niños van a crecer y no nos preparamos para cuando van creciendo. Qué bonitos son cuando nacen. ¿A alguien se le conmueve el corazón con una criatura recién nacida? ¡Wow! Es conmovedor, es maravilloso, se emociona el corazón, qué lindo. Pero no siempre van a quedarse así. ¿Sabía? Van a crecer. Y entonces cuando van creciendo ya no te van a dejar dormir. Te vas a tener que levantar más horas en la noche. Y luego van a tener que ir al jardín, y luego van a tener que ir a la escuela. Y luego van a ser adolescentes y se van a enamorar. ¿Están preparados para eso? No, lo pondré en un convento. Lo amarraré en mi casa, no la dejaré que salga, no la dejaré que salga. No lo vas a poder detener, es el desarrollo normal de una persona. No puedes hacer nada cuando ya ocurrió, pero sí puedes hacer algo cuando están pequeños, entrenándolos para los momentos que van a pasar en la vida. ¿Por qué? Porque es una herencia de Dios para ti. Lo más temprano posible, tienes que empezar a decirle a tu hijo o a tu hija que va a crecer y que tales cosas van a ocurrir en su vida, que esas cosas van a pasar en su vida. Si usted espera que sus hijos sean adolescentes para decirle lo que va a pasar en su adolescencia, usted está perdiendo mucho tiempo. Usted tiene que comenzar a decirle lo más temprano posible lo que va a ocurrir con su vida, y eso hará que tú le muestres su amor. ¿Sabes por qué tienes que hacerlo? Porque es la herencia que Dios te ha dado. Pastor, ¿yo ya qué puedo hacer si mi hijo ya tiene 20, 30 años? Ya no puedes hacer nada. Pero vas a ser abuelo. Vas a ser abuela. Entonces ahora sí tienes que hacer las cosas que no hiciste antes. Y aquí hay jóvenes que todavía no tienen el privilegio de ser papá o de ser mamá. Ustedes tienen que saber que recibirán también una herencia de Dios y tienen que hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera de hacerlo es educándose para lograrlo. No dejar las cosas al azar. No dejar a ver qué ocurre, a ver qué pasa. No, tienen que comenzar a educarse lo más pronto posible para una etapa de la vida tan maravillosa como poder ser padres. Y una de las cosas que necesita tener claro cualquier persona que tiene hijos o que va a tener hijos es que Dios les da una herencia para cuidar. Tienen que cuidar esa herencia, no dejar que el colegio, la tablet, el teléfono, TikTok, los cuide. Es una tarea que usted tiene que hacer.
Pero pastor, todo el día trabajando, todo el día tengo que ir a buscar el trabajo, no tengo tiempo para los hijos. Entonces no tengas hijos, porque te va a duplicar el trabajo. Cuanto cansado vengas de trabajar, tienes que estar ahí con tus hijos. Tienes que sentarte un momento a jugar con ellos cuando están pequeños, para hablar con ellos cuando están grandes, para poder salir con ellos cuando ya han crecido. Pero esto nunca lo olvides, tus hijos son una herencia de Dios. Es lo que Dios te ha dado como premio, como regalo. Hijo, te amo tanto que te voy a dar una herencia de mi parte, algo valioso te voy a dar. Voy a darte este hijo, esta hija, para que tú puedas allí poner todo tu corazón y todo tu amor y toda tu atención, para que mejores como persona, porque nuestros hijos nos mejoran como persona. Pero pastor, ¿cómo pueden mejorarme como persona si me hacen dar cólera nomás? Me hacen renegar y renegar y renegar. Pues precisamente esos hijos tuyos pulen tu carácter. Esos hijos tuyos pulen tu manera de ser. Esos hijos tuyos pulen la forma como reaccionas ante las personas. A ver, esos hijos tuyos van a pulirte tanto para saber si tú te vuelves más violento o te vuelves más pacífico. ¿Están aquí? Por tus hijos tú vas a saber ese carácter fuerte que tienes, que te hace enojar y hacer cualquier cosa. Ese carácter Dios lo quiere moldear y Dios usa a tus hijos. Ay, pastor, haberlo sabido antes. Yo lo único que daba es cogía una correa y les daba. Espera un momento, en vez de haber mejorado, te empeoraste. Y eso es lo que Dios quiere evitar cuando entiendes que este hijo, esa hija que tú tienes es una herencia. Y como una herencia de Dios ha venido para mejorarte a ti, hacerte mejor persona. Mire, son los hijos los que nos hacen corregirnos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Por tus hijos dejas de hacer cosas que hacías antes. Si eso no ocurre, es que no has entendido tu herencia. La herencia de Dios te permite a ti asumir una responsabilidad delante de Dios, porque tienes claro que son de Dios. Que tú puedes cuidarlos hasta donde tú puedes, pero Dios los cuidará más allá. Por eso es que ningún padre nunca debería dejar de orar por sus hijos. No, pastor, pero es que ya están grandes, ya ellos toman sus decisiones. Sí, ellos toman sus decisiones, pero cuando hay padres detrás de ellos orando por sus hijos, ellos tomarán decisiones correctas. Por eso es que usted jamás deje de orar por sus hijos. Pastor, ¿qué voy a orar por este cabezón? Me hace dar cólera. Pues si dejas de orar, más cólera te hará. Pero ora por tus hijos. Nunca dejes de orar. Pero pastor, está perdido. No, nunca está perdido. Dios va a regresarlo siempre. ¿Sabes por qué? Porque son tu herencia y Dios los cuida donde tú ya no puedes. Al dedicarlo a Dios, esta herencia, estoy reconociendo que ese niño, esa niña no es mía, es de Dios. Por eso se dedican los niños al Señor. Porque es una manera práctica de reconocer que no es mío, es de Dios. Por tanto, como no es mío, yo no busco hacer mi voluntad con ese niño, sino que la voluntad de Dios se haga con ese niño. ¿Me entiende? Cuando yo reconozco que no es mi hijo, no es mío, viene de Dios y a Dios regresa, entonces mi oración no es, Señor, que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en este pequeño. Que se haga tu voluntad en este mi hijo. Y si algún día tu hijo o tu hija viene a ti y te dice, papá, mamá, quiero servirle a Dios, ¿qué vas a decir tú? No, hijito, no, hijito, no, hijita, vas a ser como el pastor Darío. Mejor sé doctor, arquitecto, mejor sé comerciante, gana plata. ¿Qué es eso de servir a Dios? Pero si no es tuyo, es de Dios.
Si algún día tu hijo, tu hija viene y te dice, papá, quiero servir a Dios, levanta tus manos al cielo porque tu hijo es de Dios y a Dios va. Y si quieres servirle a Dios, siéntete privilegiado, porque Dios está obrando en esa criatura que te dio en los brazos hace mucho tiempo y que ahora está tomando una decisión de servirle al Señor. Amén. Los hijos no vienen a formar la familia, vienen a complementarla. La familia empieza cuando un hombre con una mujer se unen en el matrimonio para formar una familia. Ya la familia empieza con un hombre y con una mujer. Los hijos vienen a complementar la familia, no vienen a separar la familia. Porque aquí hay un gran problema en las generaciones nuevas. Viene un niño o una niña y su atención se centra totalmente en ese niño y esa niña, que se olvida la pareja de que ellos son más importantes que su niño o su niña. Pastor, ¿cómo? ¿Que mi esposo es más importante que mi hijo? Sí. Pastor, un momentito. ¿Mi esposa es más importante que mi hijita? Sí. Porque tus hijos vinieron a complementar tu familia, no vinieron a formar tu familia, ni tampoco a separar tu familia. Pero es lo que se está permitiendo el día de hoy. No reconocen que sus hijos son herencia de Dios. Viene una pequeña criatura a su casa y separa a la pareja. Entonces se la separa tanto que ahora la atención primaria está en el hijito, en la hijita, y no en el esposo ni en la esposa. Y comienzan a descuidarse totalmente. Ya no se prestan atención. Ya toda la atención está en esa pequeña criatura llena de huesos y de carnecita chiquitito, pero que ya está haciendo una tarea tan perjudicial de separar a sus padres. ¿Esa es la razón por la cual le dio hijos Dios a usted? No. Si Dios le da un niño, un hijito, una hijita, es para que ustedes se unan más todavía. Es para que se amen más. Es para que se junten más cada día en trabajar porque esa criatura pueda desarrollarse de la mejor manera. Y cuando decimos que tenemos que trabajar para que a nuestros hijos no les falte nada, no solamente estamos hablando de que tenemos que salir a trabajar 8, 10 o 12 o 15 horas y descuidar a los niños para darles comida, juguetes, teléfono, televisión por cable, internet, y tenemos que pagar esto y tenemos que pagar esto. Y nos ocupamos de darle muchas cosas a un niño o una niña y no darle lo principal que él o ella necesita, que es la presencia de sus padres. Equivocadamente, las personas siguen pensando que lo que sus hijos necesitan son cosas. Y por eso les amontonamos cosas. Y llegan a ser adolescentes y les seguimos dando cosas, y les amontonamos ropa, y les amontonamos zapatillas, y les amontonamos calzado, que no está mal. Bueno, no está mal, claro, no está mal. Pero sus hijos necesitan más que cosas. Necesitan de usted. Gracias por ese amén raquítico, pero al fin un amén. Los demás están durmiendo. Sus hijos no necesitan más cosas, le necesitan a usted. Un abrazo suyo hace la diferencia. Una conversación con usted hace la diferencia. Un rato jugando con sus hijos pequeños hace la diferencia. Pastor, pero mi hijita es mujer, juega con muñecas, me pongo ahí también. Juega con muñecas con tu hijita. Yo no sé hasta ahora, porque no he experimentado una hija que ya esté grande. Dicen que las hijas le pintan las cejas a los papás. ¿Será cierto eso, Pastor Raúl? ¿Todavía no te ha pasado eso? Tienes 2 hijas. Te van a hacer moñitos, ya le deben haber hecho moños. Esos tiempos son los que crean memorias en nuestros hijos. ¿Me está escuchando?
¿Y por qué usted se pone a ese nivel? Porque son la herencia que Dios le ha dado. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y luego en ese mismo salmo dice, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Aleluya, como saetas en manos del valiente. Es decir, Dios te ha dado una flecha, que es la misma palabra para saeta. Dios te ha dado una flecha. Ahora, ¿qué va a hacer con esa flecha? ¿La mantendrás bien, cómo se dice la palabra? No, templado no, o sea, la línea recta. ¿La mantendrás bien derecha? Para que cuando dispares den el blanco, o en el camino se va chuequeando. No sé si alguien alguna vez ha intentado disparar una flecha así toda doblada. No se puede, es imposible, no sabes hacia dónde se va a dirigir. Tiene que ser bien recta el palo de la flecha para que pueda dar en el blanco. Ese es el trabajo de los padres, hacer que esa flecha en algún momento dé en el blanco. Por eso dice, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Que den en el blanco, que puedan ser hombres y mujeres de bien, que le sirvan a Dios. Si no a tiempo completo, que estén con usted en la iglesia, que sirvan al Señor, que canten a Dios, alejarlo de los vicios, alejarlos del alcohol, de las drogas, alejarlos de las pandillas, alejarlos de la maldad. Y ese es trabajo no de Dios, de los padres. Si el entorno en donde está criando sus hijos no es el correcto, porque hay delincuencia, hay pandillas, hermanos, por amor a sus hijos, aunque sea vaya a vivirse a cualquier otro lugar, pero sáquelos de ese entorno. ¿Me está escuchando? Aunque le cueste sacrificio, hermanos, porque si no, va a ser envuelto también en ese entorno en el cual está criando su hijo, y su hijo es una saeta en las manos suyas, y usted para Dios es valiente. Por eso es herencia de Jehová, herencia del Señor son los hijos. Búsqueles un buen entorno donde puedan criar sus hijos. No los mantenga allí si hay delincuencia. Por ejemplo, disculpen que les hable este ejemplo. Si dentro de su entorno familiar todos son mal hablados, ¿saben lo que son mal hablados? Que todo es grosería. Todos son palabras soeces, palabras malas. El ajo, la pimienta, el ají. Y como normal la gente lo mira, ya se normaliza las palabras soeces dentro del entorno familiar, y todo el mundo habla el mismo lenguaje. Y esto, y lo otro, y lo otro. Y usted quiere criar a sus hijos de manera distinta, diferente, que sean personas honorables, respetuosas, que tengan un buen lenguaje, que esas palabras tan bajas se quite de su lenguaje. Usted tiene que sacarlos de ese entorno, porque son sus hijos. No, es que mis hermanos, ellos hablan así, pues que ellos, si quieren seguir hablando así, es un asunto de ellos. Pero si usted quiere criar a sus hijos de manera diferente, usted necesita darles el entorno diferente que necesitan. De eso se trata. ¿Por qué? Porque para usted son una herencia de Dios. Usted los lleva a su abuelo y a su abuela, y su abuelo y su abuela son mal hablados. Usted hable con su papá, con su mamá, le digo, por respeto a mis hijos, papá, mamá, no hables esas palabras delante de mis hijos, porque no quiero que ellos sean igual. Se va a enojar al inicio, pero después va a entender que la educación de tus hijos depende de ti. Amén. Porque si no, después va a ser demasiado tarde. Muy tarde va a ser cuando ya sus hijos, ya ellos cogieron la onda de las malas palabras, de los malos amigos, de las pandillas, de las malas influencias. Una vez que cogen esa onda, no hay manera de pararlos. Ya usted demasiado tarde reacciona.
lo más pronto posible, sepa qué quiere hacer con sus hijos. Esta es mi herencia, dice usted de Dios. ¿Qué quiere hacer con ellos? ¿Cómo quieren que sea de aquí a 13, 14, 15, 16 años? Cuando él tenga 20 años, cuando ella tenga 20 años. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que sea tu niña o tu niño? ¿Cómo quieres que sea Ángela, Daniela, Luis? ¿Cómo? En 20 años, cuando sea una señorita maravillosa, que camine como una gacelita hermosa. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué entorno? ¿Cómo quieres que se vista? ¿Están aquí? ¿Cómo quieres que se vista tu hijita? ¿Exhibiendo su cuerpo? No sé si a los papás les agrada eso, pero eso tiene que ver con, lo decidimos ahora. No se decide cuando ya tiene 15 años. Si la has vestido de manera tan vulgar cuando ha sido niña de 7, 8, 9, 10 años, ¿cómo pretendes que se siga vistiendo bien cuando ya tiene un cuerpo formado de 14, 15, 16 años? Ya no es posible. Ya el entorno le ganó. Sí, alguien decía en alguna oportunidad, tenemos que cuidar tanto a nuestras niñas y a nuestros hijos, porque si el hijo, por ejemplo, en la casa, no tiene una buena figura paterna, o el padre no está en la casa porque está trabajando, los muchachos de hoy quieren ser tan hombres como su mamá. Porque la única figura que ven en casa es la de la mamá. Por eso no se sorprenda si hoy ve a los muchachos queriendo usar aretes. No se sorprenda su muchacho que quiere ser tan hombre como su mamá. Faltó la figura paterna. Como a una mujercita le puede faltar la figura materna. Son herencia de Dios. Pero el que sean herencia de Dios y yo los traiga a dedicar a Dios, yo no puedo dejarle la responsabilidad que a mí me corresponde a Dios. Sí, Dios lo va a cuidar, ya les dije, Dios lo va a cuidar de las fuerzas demoníacas. Dios lo va a proteger del infierno que quiere llevárselo consigo. Pero Dios usará nuestras vidas para cuidar nuestra herencia. Número 2, la segunda cosa que nos enseña Dios en su palabra es que fuera de la palabra de Dios, la influencia que ejercen nuestros hijos es mala. Solo la palabra de Dios ejerce influencia correcta en nuestros hijos. Por eso, Dios nos dice, tienes que enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Mire lo que está ocurriendo en países que han sido fundados sobre la palabra de Dios. Europa, Inglaterra, naciones fundadas por hombres de Dios, pero que en algún momento dijeron, basta de enseñar la Biblia en las escuelas, basta de que la iglesia se entrometa en la crianza de nuestros hijos. Eso fue lo que comenzaron a declarar hace 30, 40 o 50 años atrás. Exactamente eso. No más injerencia de la iglesia en la crianza de nuestros hijos. Déjennos criar a nuestros hijos a nuestra manera. La sociedad entera comenzó a proclamar eso. El resultado es las generaciones que tenemos ahora. El libertinaje terrible que hay en Europa. Y lo que es más terrible todavía, hoy, la religión musulmana está conquistando Europa, Inglaterra, Estados Unidos mismo. ¿Por qué? Porque ya se dejó de dar la formación bíblica a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones hoy día ya no saben si son hombres o son mujeres. Esas nuevas generaciones el día de hoy están perturbadas, no saben hacia dónde dirigen sus vidas. Las tasas de suicidio son terribles en los países del primer mundo. ¿Sabe por qué?
porque se dejó de hacer algo que nosotros todavía podemos hacer en esta parte del mundo. Con libertad enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y no es algo que se nos ocurra a nosotros, Dios mismo lo estableció en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Déjenme leerles algunos pasajes de la Biblia. Deuteronomio, el capítulo 6, a partir del verso 6. Dice la palabra de Dios: Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Aquí está el gran inicio de una generación que hará las cosas de mejor manera. Los padres son el motor para que la siguiente generación ame a Dios, sirva a Dios, respete a Dios. Cuando los padres dejan de hacerlo, no le podemos pedir a los hijos que le den lugar a Dios en sus vidas. Y Dios está diciendo, estas palabras que yo te mando hoy, pensemos que usted es esa generación con la cual Dios está hablando. Dios siempre se dirige a las personas, porque un día van a tener hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Allí es donde comienza todo. Si tú no comienzas, no pidas una generación mejor que le sirva a Dios. No va a ser posible. No puedes pensar que es que yo mando a mis hijos a la iglesia, pero yo hago lo que quiero. Yo vivo como quiero. No me interesa la iglesia, no me interesa la iglesia, no me interesa la palabra de Dios, no me interesa la oración, no me interesa nada. Pero, sí quiero que mis hijos sí conozcan de Dios y los mando a la iglesia para que ahí les enseñen la palabra de Dios. No funciona así. Las nuevas generaciones no quieren escuchar, quieren ver. Y por eso Dios dice, estas palabras que yo te mando hoy, primero estarán sobre tu corazón. Primero tienen que afectarte a ti. ¿Me está escuchando? Primero tienen que afectar tu vida. Primero tienen que llegar a tu corazón. Y luego, dice, las repetirás a tus hijos. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Desde cuándo, pastor? Desde que nacen. Desde que nacen. Desde que nacen debes traerlos a la iglesia. Desde que nacen debes leerle la palabra de Dios. Desde que nacen debes decirle que está bien y está mal. Desde que nacen debes enseñarle que la iglesia se respeta, que la iglesia se ama, que en la iglesia se escucha la palabra de Dios. Desde que nacen tus hijos deben verte que tú adoras a Dios en la iglesia. Porque no se trata de ti, se trata de las siguientes generaciones. Quizás tú no veas a tus nietos, pero te aseguraste que tu hijo haga criar bien a sus hijos, que son tus nietos. Por eso la influencia que ejerzas sobre tu hijo, sobre tu hija, hará que tengas buenos nietos. Yo no tengo muchos nietos, tengo uno. Y no sé, me dicen algunos que hay más dolor en el corazón del abuelo por un nieto que se pierde que sus propios hijos. No tengo idea si eso es así. Pero si tú quieres tener buenos nietos, necesitas asegurarte de que tus hijos reciban la palabra de Dios. Aquí lo dice la palabra del Señor, lo repetirás a tus hijos. Es una secuencia. Pero todo empieza con que entre Dios a tu corazón. Y luego le hablarás a tus hijos, y les dirás, hijos, tenemos que ir a la iglesia. Escúcheme, tenemos que ir a la iglesia, no tienes que ir a la iglesia. No, así no funciona. No es tienes que ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia.
Tenemos que orar, tenemos que servir a Dios, tenemos que ser agradecidos, tenemos que hacer una oración. Todas las cosas tienen que involucrarte a ti. A eso Dios le llama, lo repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella, de la palabra de Dios, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. La atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En resumen, Dios les está diciendo, la palabra de Dios es tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, tu descanso. ¡Wow! Y cuando la Biblia dice, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, es que es literal. ¿Usted tiene textos de la Biblia en su casa? No, pastor, es que malogran mis paredes. Mire, a menos que su casa sea alquilada y le han prohibido a usted que ponga clavitos en la pared, usted debería buscar cómo hacer cuadritos que tengan textos de la Biblia. Porque esa palabra es la que va a cambiar el corazón de sus generaciones. No es la modernidad del mundo lo que va a cambiar sus generaciones, es la palabra de Dios. Y aunque este mundo se ponga moderno y más moderno y más moderno y más moderno, la palabra de Dios siempre cambiará el corazón de las personas. Aleluya. Por eso Dios dice, por eso el Señor dice, lo atarás como una señal en tu mano, estarán en los frontales de tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios no se olvida, se adentra en el espíritu de la persona. Y nuestros hijos necesitan saber de lo que es la palabra de Dios. Pero educar a nuestros hijos en la palabra de Dios no solamente es enseñarles versículos de la Biblia, es modelar sus vidas de acuerdo a la palabra. Un hogar donde los hijos ven que se ora, un hogar donde los hijos ven que se sirve, que se ama, que se perdona, esa es la mejor Biblia que ellos pueden leer. Y eso es responsabilidad de nosotros los padres. Porque cuando actuamos impulsivamente, cuando tomamos decisiones impulsivas, entonces afectamos la siguiente generación que Dios ha puesto en nuestras manos. La palabra del Señor debe ser algo permanente dentro de la casa. Y cuando ya usted se convierte en una persona adulta, cuando ya pasó los 20, los 25 años, usted es responsable de seguir leyendo la palabra de Dios, de seguir escuchando la palabra de Dios, de seguirla teniendo en cuenta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es cualquier cuento o historia como cualquier libro. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Y esta palabra necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Yo felicito a los padres que se aseguran de venir con sus hijos a la iglesia y llevarlos a la escuela dominical. Mire lo que estoy diciendo. No les estoy diciendo, yo felicito a los padres que envían a sus hijos a la escuela dominical o los envían a la iglesia. Estoy diciéndole, yo felicito a los padres que vienen con sus hijos a la iglesia y los envían a la escuela dominical. Eso es maravilloso, porque usted no solamente les está diciendo, aprende la palabra de Dios, sino que usted se sienta allí también para aprender la palabra de Dios. Entonces usted no les está diciendo lo que ellos deben hacer, usted les está diciendo, hagan como yo hago. ¿Me está escuchando? Y por eso, cuando yo vengo a dedicar mis hijos a Dios, también me estoy comprometiendo en enseñarles la palabra de Dios. Y finalmente, número 3, la tercera cosa que usted debe de saber de sus hijos es que Dios tiene un propósito eterno para ellos. Dios tiene un propósito para su hijo o para su hija.
Dios tiene un plan. Ahora, usted necesita hacer lo necesario para mostrarles ese plan. Que Dios tiene un plan para mi hijo es una fabulosa noticia. ¡Qué bonito! Dios tiene un plan para mi hijo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muy bien, pero el papel del padre es ir mostrándoles ese plan. Y cuando se salgan de ese plan, corregirles. Decirles, no, por allí no es. Ese no es el lugar donde tú deberías estar. Eso no es algo que tú deberías hacer. Porque Dios dice que conoce de nuestros hijos desde antes que sean concebidos. ¡Wow! Yo pensé que Dios me conocía a mí desde que fui concebido. Pero la Biblia dice que antes de que yo fuera concebido, ya Dios me conocía. ¿No resulta eso maravilloso? Por eso es que nosotros como iglesia no aceptamos el aborto como algo normal. Porque cada criatura que es concebida, ya Dios la conoce. Es decir, una pareja que está de acuerdo en abortar a sus hijos, o a su hijo o a su hija, están abortando algo que Dios ya conoce. Por eso la iglesia no acepta el aborto como algo normal. O como dicen los libres pensadores, las mujeres libres pensadoras dicen, es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Ah, claro, sí, haz con tu cuerpo lo que quieras, lígate las trompas. Eso es hacer con tu cuerpo lo que quieras. Pero matar a una criatura dentro de tu vientre ya no es hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque ya no te pertenece, no es tuyo. Esa criatura ya Dios la conocía antes de que se formase en tu vientre. Es la razón por la cual la iglesia nunca aceptará el aborto como algo normal, porque no es normal. Es matar una vida que ya Dios conoce desde antes de la fundación del mundo. Jeremías, el capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor. Así, Dios hablando de Jeremías. Y hablando de Jeremías, hablando de todos nosotros. Dice la palabra de Dios así: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué dice? O sea, ¿no estaba en el vientre y ya Dios lo conocía? ¿Es eso lo que dice? Por eso, ¿no estaba en el vientre y ya Dios lo conocía? Claro, no estaba en el vientre y ya Dios lo conocía. No había sido concebido y ya Dios lo conocía. Cada uno de nosotros, Dios nos ha conocido desde antes de que nuestros padres se conozcan. Ni siquiera se conocía a mi papá y mi mamá y ya Dios sabía que yo existía. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo hizo para que se junte mi papá con mi mamá? No lo sé, pero yo tenía que venir porque ya Dios me conocía. Imagínense que mi papá y mi mamá dicen, ¡ah! Se nos escapó. ¿Cómo que se nos escapó? Matémoslo, porque es un asesinato. Y es un asesinato porque Dios ya me conocía desde antes que mi papá y mi mamá se juntasen. ¿Me está escuchando? Y aquí está involucrado toda criatura, todo bebé que ha nacido en esta tierra, Dios los conocía antes de que se formara. Y luego dice Dios, incluso antes que nacieses yo ya te santifiqué. ¿Y saben qué? Dice algo más todavía. Ya sabía lo que ibas a hacer. Ya sabía en qué ibas a trabajar. Ya sabía en qué ibas a ser productivo en esta tierra. Y Dios le dice a Jeremías, mire, antes de que tú te concibieran tus padres, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y yo sabía que tú ibas a ser profeta para las naciones. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Javier, Dios sabía que ibas a llegar a Torrefuerte.
Karen, Dios sabía que ibas a estar en Perú. Así que ni te quejes. Porque Dios sabía que ibas a estar aquí en Perú, ibas a tener una preciosa hija y que esa hija va a ser bendición para ti y para las naciones de la tierra. Amén, aleluya, gloria, gloria a Jesús. Ya no funciona tal cosa como, es que no sé en qué momento se me ocurrió, no sé por qué, no sé qué pasó. Dios mueve todas las cosas y él sabía que esa niña iba a nacer aquí, iba a ser peruana, mitad colombiana, y que va a ser de bendición a las naciones, así que cuídala. No sé si usted está entendiendo tal magnitud del conocimiento de Dios. Por eso la Biblia dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Yo no lo puedo entender, decía el apóstol Pablo. Es lo que decía el apóstol Pablo, yo no puedo comprender tal magnitud del conocimiento de Dios. Es tan gloriosa la maravillosa obra de Dios que yo no entiendo cómo él es que conocía que yo iba a terminar en Arequipa. Pero que nada de lo que ocurre en nuestras vidas le toma a Dios por sorpresa, nada. Nada es sorpresa para Dios. Dios sabía lo que te iba a acontecer. Y ¿sabes qué? Aunque hubieses hecho todo lo posible para que no acontezca, iba a acontecer de todas maneras. ¿Cómo? Incluso los errores. Sí, incluso los errores. Incluso de los errores Dios saca lo mejor para bendecir a este mundo. Incluso de tus errores, Dios saca lo mejor para mostrarte su poder. No tienes control sobre eso. Tú no tienes control sobre lo que tiene que pasarte o no tiene que pasarte. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer es levantar tus manos y decir, Señor, gracias. Dame la fuerza, la fortaleza, el valor, la gracia y tu misericordia para poder hacerle frente a lo que tú ya has designado para mí. Porque ya es un designio de Dios, ya designó Dios las cosas. Dios designó que un día como hoy estemos aquí para dedicar a Ángela Daniela Cruz Valdivia. Dios lo designó desde antes de la fundación del mundo. Dios designó que hoy, un día como hoy, Luis y Raquel vengan trayendo en sus brazos a Ángela Daniela para devolvérsela a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Criar hijos no es solo darles comida y estudio. Metas eso en la cabeza. Criar hijos no es solo darle comida y estudios y ropa y un smartphone. Antes decían, cada niño nace con su pan en el brazo. Hoy día cada niño nace con su teléfono en el brazo. Sí, apenas tienen unos mesecitos, 4 o 5 meses, ya usan su dedito para subir la pantalla. Sí. Pero no deje que la pantalla eduque a sus hijos. Por favor, tenga muchísimo cuidado. El teléfono no es entretenimiento para los niños. Las redes sociales nunca deberían tomar el papel de ser nana de sus hijos. A ver, hijito, ahí, mira el teléfono mientras yo voy a mirar mi novela. No. Está causando tanto daño, está causando tanta adicción las redes sociales en las nuevas generaciones que parece que ya no pueden vivir sin ellas. Y eso es muy peligroso. Va a llegar el momento en que sus hijos van a tener que usar un teléfono para educarse, pero de 1 añito, de 2 añitos, no los haga, no los mate antes de tiempo a sus hijos. Solo era un comentario entre paréntesis. Sus hijos vinieron aquí también para que usted alimente su espíritu. Sus hijos vinieron aquí para que usted fortalezca su fe. Y sus hijos vinieron aquí para que usted les afirme su identidad en Dios. Mira, no hay persona más segura en esta vida que aquella que confía en Dios.
Porque no hay persona más segura en esta vida que aquella que sabe que Dios la ama como es. Mientras tanto, si una persona no recibe esa seguridad de Dios, andará por el mundo mendigando amor, mendigando atención, mendigando que le den algo de amor por allí. Pero cuando una persona sabe que Dios la ama, cuando les aseguramos a nuestros hijos que Dios les ama y que Dios les cuidará, ellos crecen con fe y saben que Dios los protegerá, que no les faltará nada en ningún momento de sus vidas. Y lo más maravilloso de todo es que si en algún momento les ocurre algo en su vida, algún tropiezo, porque son parte de la vida los tropiezos. Si a nuestros hijos en algún momento les va mal, cuando les enseñamos a tener fe, ellos saben que en algún momento saldrán de ese lugar. Que no hay nada que dure para siempre, que siempre habrá esperanza en Dios y que con la ayuda del Señor pueden volver a levantarse. Si en algún momento nuestros hijos tienen algún fracaso, tendrán a sus padres y tendrán a Dios para decirles: levántate otra vez, porque no todo está perdido. En Dios siempre, siempre habrá esperanza. ¡Aleluya! Eso es lo maravilloso de tener nuestros hijos en la iglesia. Porque así como yo o como usted, nuestros hijos tampoco están libres de tener algún día un tropiezo o un fracaso. Pero ¿sabe lo que nos hace levantarnos una y otra vez? Es nuestra fe en Dios. Es saber que aunque yo me equivoque, Dios no se equivoca. El saber que no es mi final, puede ser un nuevo inicio. Y eso tenemos que transmitirle a nuestros hijos, para que no se rindan, para que no tengamos hijos enjaulados en la depresión, no tengamos hijos enjaulados en la tristeza y en el dolor y en la misericordia de ellos mismos, sino que tengamos hijos fuertes, pero que su fortaleza no venga solo de ellos, sino de Dios. Por eso los traemos a la iglesia, por eso les enseñamos la palabra de Dios, por eso les decimos: hijo, Dios te dio a ti, a mí, como herencia. Pero tú le perteneces a Dios y Él te cuidará. Vayas donde vayas, estés donde estés, Él cuidará de ti, Él proveerá, Él te abrirá puertas, te cerrará puertas, Él te llevará por caminos, te cerrará caminos. Pero cuando tu vida le pertenece a Dios, no te detengas, porque llegarás a buen puerto. A veces el viento te querrá llevar por otros lugares, pero te volverá a regresar, porque estás en las manos de Dios. Nuestros hijos necesitan escuchar de nuestros labios, de nuestras boca, que ellos están en las manos de Dios, que ellos no fracasarán, han venido a esta tierra con un propósito y Dios cumplirá su propósito en ellos. Aleluya.